capítulo 44, verso 21. Isaías capítulo 44, verso 21. También saludo a mi cuñado que me acompaña, con mi concuñada también. Bueno, bienvenidos. Gracias por acompañarme. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Siéntate, ten la amabilidad. Y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque pues esta iglesia es muy famosa porque la manifiesta presencia de Dios está en este lugar. El ángel de Jehová está en este lugar, y si no, pues hemos sido testigos oculares de eso. Yo le decía a mi líder, le decía: wow, eres el hombre de poder. Sí, por un acontecimiento que pasó acá, nos impactó a muchos. Esto como que Dios le dio la vuelta al mundo. O sea que no estamos solos. Tenemos el Dios de lo sobrenatural. Amén. Y hermano, yo estoy en deuda con esta iglesia. Esta iglesia, ustedes algunos me conocen. Esta iglesia me apoyó mucho en la iglesia cuando estaba en el Peñón. Me apoyó un año. De verdad que estaba esperando el momentico para darles los agradecimientos, hermano, porque yo no soy de los que dice: hermano, invíteme a predicar y invíteme. Eso no es mi estilo. Hermano Pedro, el hermanito Pedrito sabe esto. Pero es la oportunidad y Dios me la dio. Hermanos, muchas gracias por esas grandes bendiciones que nos dieron. A mí, a mi familia, ha sido algo muy poderoso. Los llevo en mi corazón. Y de verdad, mil y mil gracias. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. No me olvides. Bueno, hay un tema aquí: misiones, pasión, que nos mueve. Y yo tengo un subtema. Permítame, por favor, sí. El subtema es: no me olvides, porque yo nunca me olvidaré de ti. Eso te lo dice Dios. Aquí hay visitas, ¿verdad? Va dedicado para ti también. No me olvides, porque yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuántos casados hay aquí? Wow. Entonces usted recordará que de novio usted llegaba, escribía una notica: y mi amor, te amo mucho, eres la mejor o eres el mejor. Y empezabas como no habían ojos para ningún otro y no habían ojos para ninguna otra, porque tú estabas en ese amor, ¿verdad? O estábamos, porque yo también estoy ahí. Y empezábamos a escribir: mi amor, me haces mucha falta, y esto, y le colocábamos ahí: no me olvides. ¿Sí? Y yo recuerdo eso hoy, y yo digo, y mi esposa me mostraba una cartica donde yo le escribía, yo le escribía mucho, y ella me mostraba la cartica, y empezaba yo a leer esa carta, y decía todo eso, y yo digo: uy, Dios mío, yo escribí todo eso. Sí, es todo eso, Dios mío, ¿qué es eso? Y en realidad uno se promete mucho amor y se promete mucho respeto, ¿verdad? Hablando de este ejemplo, las celebridades afuera cogen y empiezan su noviazgo, y empiezan y quieren ya saciar su noviazgo, tener ya fruto de ello. Empiezan con su pasión, pero eso les dura 6 meses, a algunos les dura 3 meses, y así, y se prometieron amor eterno, pero se olvidaron
del pacto que hicieron algún día entre un testigo que no olvida el Dios eterno de la gloria. Gloria al Señor. En cierta ocasión una mujer se casó muy enamorada. Era muy jovencita, tenía 19 añitos y se casó y ya tenía un niño de un añito y esperaba un bebecito también. Ya tenía 6 meses de gestación y su esposo le dice: mi amor, lo siento, ya lo nuestro no puede ser. Y ella: pero ¿por qué? ¿Por qué? No, olvídame, ya no puede ser, porque he conocido a otra persona. Tremendo esto, ¿no? Y ella, con lágrimas en sus ojos, le dijo: listo, yo no tengo nada más que hacer aquí. Cogió su hijo y se fue con su maletica, embarazadita. Eso fue en el Poblado, en Medellín. Y llamó a su mamá y le dijo: mamá, me echaron de mi casa. Llorando, desgarrada, llorando. Y mire lo que dice el texto aquí en Isaías 59, verso 13. Dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, el mundo va y viene, y hay engaños, hay mentiras, pero hay un Dios que nunca se va a olvidar de nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. Aleluya. Él me va a recoger. Él no se va a olvidar de mí tan fácil. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esto es para ti. Y lo tremendo de esto es que el Señor le pide al pueblo: no me olvides. Oiga, olvidar un Dios tan poderoso, ¿usted cree que eso es fácil? No, esto no es para nada fácil. Esto no es para nada fácil, olvidar a este Dios. En cierta ocasión Dios escoge a un hombre llamado Abraham para ser un pueblo diferente, porque los demás pueblos eran totalmente paganos, pueblos que no hacían la voluntad de Dios. Cogían a un hijo, a uno de sus hijos, y se lo ofrecían a un ídolo llamado Moloch, un ídolo que tenía las manos extendidas y tenía cara de perro. Y dice que sacrificaban a uno de sus hijos, dizque para traer la prosperidad y para alejar las malas energías. Eso era lo que hacían muchos. También cogían a un hijo de su misma familia, lo cogían, lo mataban y lo enterraban en medio de su casa, y echaban un mortero ahí, dizque para alejar las malas energías y traer la buena suerte. Por eso Dios escogió a un pueblo que hiciera la diferencia. Aleluya. Un pueblo en el cual Él iba a caminar, un pueblo en el cual Él iba a ser el brillo, aleluya, de esa nación. Y 400 años, más de 400 años estuvo Israel allí, esclava en Egipto. Egipto representa la mundanalidad, el mundo, y Faraón representa a Satanás. Gloria al Señor. Pero Dios no se había olvidado de su pueblo. Había un pastorcito de ovejas por allí llamado Moisés, y Moisés vio una visión y ve una zarza ardiendo, como arde la zarza y no se consume. Iré y veré esa gran visión. Y se fue este gran hombre
aleluya, y se encuentra con el Dios más maravilloso que haya existido, y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y yo creo que Moisés se estremeció, pero lo que no sabía Moisés era que iba a ser un misionero para ir a sacar al pueblo del Señor. Estaban moliendo allá ladrillo con sus pies. Ellos miraban cómo mataban Faraón a sus hijos. Estaban hastiados, pero el Señor no se olvidó de ellos y le dijo: Moisés, tendrás que ir. Y Moisés estaba ahí, es como atónito, mirando tremenda gloria. Ese fue el día en que la vida de Moisés no iba a ser la misma. Aleluya. No iba a ser más igual, porque Moisés era como tímido y todo eso, pero se le presenta al Dios omnipotente y le dice: tú librarás a mi pueblo. Y llega Moisés, no llega sino como que solito al palacio de Faraón. Y le dice: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Aleluya. Y Faraón se reía. Así es el enemigo. Se ríe de las almas porque sabe que las tiene cautivas. Y de pronto sabría él, o no sabía, él se creía mucha cosa aquí en el mundo. Gloria al Señor. Pero no hizo caso, y el Señor mandó sus plagas. 10 plagas le mandó. Y antes de mandarle como la última, dijo: no, Moisés, yo no voy a dejar ir ese pueblo. Váyanse los ancianos. Váyanse los ancianos. Déjenme los jovencitos aquí, las jovencitas y todo eso. Pero Moisés le dice: no. Nos vamos todos. Los ancianos, los jóvenes, los niños, las vacas nuestras, nos vamos todos, hermano, y todos nos vamos a ir. Aleluya. Si perseveramos en santidad, tendremos que cruzar, hermano, hasta el tercer cielo, hermano. Esto tiene que ser así, hermano. Todos nos vamos. El Señor quiere que tú y yo nos vayamos con nuestras familias. Y empieza toda la huida de Egipto, que representa la mundanalidad, la carnalidad y todo esto. Y empieza el pueblo a saltar de la alegría y empiezan a cantar que libres son. Y empiezan ahí cuando empieza la persecución, porque el enemigo no quiere dejar en paz las almas rescatadas de Cristo. Él quiere recapturar de nuevo. Gloria al Señor. Entonces emprende una persecución y empieza el pueblo allí a marchar, pero se encuentra con un bloqueo. Un mar rojo había por allí. Gloria al Señor. Y si se evadían el mar rojo, se encontraban con unos riscos impresionantes y no podían subir porque eran muchos, eran niños, eran ancianos, y se dieron de cuenta de que Faraón venía por ellos y empezaron a temblar de nuevo. Empezaron a temblar y Moisés ahí agachado y el Señor atrás guardándolos en una nube, en una columna de fuego, entreteniendo allí a Faraón. Porque, hermano, la Biblia dice: por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí colocaste tu diestra. El Señor está por nosotros. Gloria al Señor. Y Moisés estaba ahí. No tenemos escapatoria. Y Moisés estaba como inclinado orando. Y dice el Señor: Moisés, ¿qué haces ahí? Párate y dile al pueblo que marche. Extiende tu báculo y dile al pueblo que marche. Y extiende su báculo Moisés, y de repente sopla un viento recio y abre el mar a un lado y a otro, y le hizo un camino el Señor. Algo me dice a mí que Dios siempre tiene una respuesta, una salida para ti y para mí. Dios no se va a olvidar tan fácil, hermano. Tal vez nosotros nos olvidaremos de Dios,
pero Él no se va a olvidar tan fácil de ti. Aleluya. Y pasaron el mar, fueron bautizados en el mar. Aleluya. Gloria al Señor. E intentando hacer los enemigos, fueron ahogados. Aleluya. Y cuando pasan a la orilla ya, la pregunta: ¿y ahora dónde están nuestros techos, nuestras casas? ¿A dónde están? Moisés, ¿a dónde nos has traído, Moisés? Al desierto. Pero de repente aparece una nube ahí que los arropaba, los refrigeraba. Aleluya. Ese techo parecía ahí, porque la salvación de Jehová es completa. Aleluya. Y como cuando caminaba Moisés y el pueblo, la nube les seguía, y las naciones paganas se daban de cuenta y eran testigos de eso. Ocurre algo con un pueblo raro, caminan por el desierto y una nube los persigue. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de nuestra salvación. Pero déjeme decirle algo: había una pasión más allá en Moisés. Moisés era un misionero con pasión, pero con pasión de la presencia de Dios. Aleluya. Y el Señor llama a Moisés y le dice: sube a mí. Wow. Que lo llame a Dios a uno. Que me llame el Señor así con una voz audible: Omar, sube a mí. Yo creo que eso yo creo que no es, yo estallaría de la emoción. Estaba en el monte Sinaí y va Moisés como con una cara contenta, feliz. Wow, qué Dios tan poderoso el que tenemos, ¿verdad? Aleluya. Y ahí estaba Josué, que no se despegaba de él, y le dice Josué: Moisés, ¿para dónde vas con esa cara tan contenta? ¿Para dónde vas? Y yo creo que le dice Moisés a Josué: mira, Josué, imagínate, me mandó a llamar a mí, me mandó a llamar, y voy a subir. Y Josué le dice: pero Moisés, vas a ir allá hace mucho frío, ¿por qué no llevas un suéter? Te vas a demorar. ¿Por qué no llevas un fiambrecito? Y él le contesta: no, porque yo siempre que estoy en su presencia, no hay frío ni calor, no hace hambre, solo necesito estar más con Él. Gloria al Señor, porque Él, aleluya, Él es la sombra de gran peñasco, como dice la Escritura. Y subía Moisés, gloria al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Y ahí le da las ordenanzas del pueblo. El pueblo allá se olvidó de Dios por completo. Hizo un becerro de oro, mientras que Moisés estaba en la manifiesta presencia de Dios. Y el Señor le dice: Moisés, desciende, porque el pueblo se ha pervertido. Y Moisés desciende, pero desciende diferente, porque la pasión de Moisés era llenarse de Dios. Aleluya, para poderle dar al pueblo de Dios. Aleluya. Pero si tú te llenas de lo de afuera, si tú y yo nos llenamos de afuera y le damos a la gente poquito de Dios, si tú le das a la gente mucho de lo que no es de Dios, con poquito de Dios, es como si los vacunáramos contra Dios. Pero por eso tenemos que vivir llenos de la presencia de Dios. Y baja Moisés con ese rostro resplandeciente y exhorta al pueblo: porque habéis pecado así. Coge ese becerro, lo muele, lo tritura. Y hubo un juicio ahí tremendo, porque Dios detesta la idolatría, Dios detesta las imágenes. Aleluya. Dios es espíritu. Él está en este momento aquí, en este lugar. Aleluya. Y le dice el Señor a Moisés: mira, Moisés, yo no voy a ir más con ustedes. Mire la mala noticia. Moisés, no, yo no voy a ir más con ustedes. Yo no voy a ir más con este pueblo. No me creen.
Hermano, como es de maluco para Dios no creerle. Si usted quiere impresionar a Dios, crea. Y ese pueblo no le creyó. Es duro de servir. Por tanto irá mi ángel y caminará con ellos. Imagínate. Fue algo muy duro para Moisés. ¿Cómo así que no vas a ir conmigo, Señor, con nosotros? Y dice la escritura en el capítulo 33 de Éxodo, que entraba Moisés al tabernáculo a hablar cara a cara con Jehová, como cualquiera habla con su compañero. Y ese pueblo solamente estaba en el umbral mirando cómo entraba y salía Moisés. Pero Dios lo que quería era que todos entraran en su presencia. Aleluya. Y ahí el osado de Moisés, aleluya, le dice: Señor, ¿cómo es posible esto? Te vas a olvidar de nosotros, Señor. ¿Cómo es que vas a enviar un ángel? Un ángel, Señor, Señor. Y como que le vienen esos recuerdos a Moisés de su presencia, de esas experiencias sobrenaturales cuando Dios estaba en medio del pueblo. Aleluya. Y empieza a Moisés a interceder y dice: Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Y le dice, le dice: Señor, porque no podemos adorar un ángel, porque un ángel es un consiervo nuestro. Al único que se adora es a tu majestad. Aleluya. Y empieza Moisés a interceder. Y le sirvió. Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le dio la promesa: mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. A veces los misioneros se sienten solos, abandonados, pero hay un Dios que no olvida. Pero el osado de Moisés quería ir más allá. Dice: Señor, está bien, te creo, pero quiero que me muestres tu rostro. Wow. Hermano, para ganar las almas perdidas tenemos que buscar el rostro de Dios. Para dirigir un pueblo tenemos que buscar el rostro de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: no vivirá hombre si me ve. Para eso tienes que morir. Y yo le digo a estos predicadores acá, y misioneros, y prontamente pastores: si no mueres al pecado totalmente, no vas a poder ver el rostro de Dios. Aleluya. Y Moisés contento. Bueno, oh, gloria al Señor. Y Moisés seguía con el pueblo. Hubieron rebeldías, hubieron un sinnúmero de cosas allí, gloria a Dios, pero los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Porque el objetivo también de nuestra predicación es entrar a la tierra que fluye leche y miel, a la nueva Jerusalén. Aleluya. Ahí vas a ir tú conmigo. Y llega el Señor y le dice: Moisés, mira, Moisés, sube al monte Nebo. Sube. Y subió Moisés al monte Nebo. Y el Señor le muestra la tierra. Mira toda la tierra que hay allí, ¿verdad? Esa es la tierra que fluye leche y miel. Pero ahí no entrarás tú. Bueno, Señor, no importa, Señor. Pero, Señor, con tal de ver tu gloria, tú dijiste que si moría podría ver tu gloria. Yo creo que Moisés no se entusiasmó mucho por entrar a algo terrenal, sino por entrar a esa dimensión del Espíritu, de lo celestial, y ver el rostro de Dios. Aleluya. ¿Cuántos aquí se van a preparar para ver el rostro de Dios? Hay unos que predican por allí, salen todos los días
a tocar en las puertas. Mire, ¿usted cree en el reino? El reino celestial o el reino aquí. Aquí vamos a permanecer en el reino. Tranquilo, que si sus hijos murieron, no se preocupen, que ustedes van a volver a verlos aquí, según esa gente. Dice que aquí. Pero yo le voy a decir esta noche a usted, iglesia, Dios te dio una familia, y esa familia es para que la disfrutemos aquí. Aquí vas a disfrutar tu familia porque Él te la ha prestado para que la disfrutes aquí. Pero en el cielo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar es a Él. Eso es lo que Él quiere. Aleluya. Nuestra familia, sí, hay muchos que perecen y todo eso, pero Él dice: tranquilo, yo tengo el control, porque lo que se va a manifestar en nosotros no es nada ordinario, es algo sobrenatural. Aleluya, muy poderoso. Seremos como ángeles, dice la Escritura. Este cuerpo que se desgasta, este cuerpo que se envejece, este cuerpo que se fractura, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero tenemos una misión. Una misión, hermano. Hay una pasión en esta misión. Aleluya. Es esa pasión que tenían los hebreos. Es esa pasión que tenía este hombre llamado Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Era como de 80 años Daniel, y estaba en los negocios del rey Darío. Aleluya. Estaban ahí cautivos en Babilonia porque Israel se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios Israel, y por eso fue cautivo. Por eso cuando tú te olvides de Dios, hermano, no te lo recomiendo, porque ese día vendrá ese faraón y te recapturará y te pondrá unas cadenas más pesadas. Israel se olvidó de Dios, pero había un hombre llamado Daniel. Ya había hecho varios milagros en tierra ajena, pero había una convicción en él de buscar a Dios todos los días. 3 veces al día oraba Daniel. Este hombre no se olvidaba de Dios tan fácil, y transcurría como sus 80 añitos ahí, y seguía en su misma intimidad con Dios. Y el rey Darío lo quería colocar sobre 120 sátrapas, porque en Daniel había un espíritu superior. Wow, ¿cierto? Y esos envidiosos que miraban a Daniel y le decía: pero mírelo, es extranjero, mírelo cómo está y cómo prospera, cómo progresa. No, esto no puede ser así, mírelo, ahí está, y siempre ora, un Dios invisible. Y se fueron donde el rey, le dice: rey, para siempre vive. ¿Por qué no te inventas, rey, un edicto, un decreto, que cualquiera que en el espacio de 30 días, oiga bien esto, 30 días, clame a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y el rey Darío, bien caprichoso: wow, oiga, me parece bien, esto es una buena idea, ¿verdad? ¿Qué idea? Listo, yo soy el más importante acá. Cogió, y Daniel se dio de cuenta de eso. Estaba como ahí en los libros de contabilidad en su mesa, esperando a ver si el rey firmaba el edicto. Y cogió el rey y firmó el edicto y puso su sello. ¡Pah! Cuando se dio de cuenta Daniel de que el rey había firmado el edicto, que cualquiera que clamare a cualquier dios u hombre fuera de él tenía que ser echado en el foso de los leones. Hermanos,
La persecución era para un hijo de Dios, para alguien que estaba haciendo misiones ahí, que estaba intercediendo por el pueblo para ver retornar a su pueblo amado a Jerusalén. Y llega Daniel y cierra su libro. Me voy. Y se fue para su habitación. Pudo olvidarse Daniel 30 días. ¿Qué son 30 días? Eso es lo que dice el diablo. ¿Qué son 30 días, Daniel? Deja de clamar, deja de arrodillarte. Daniel se pudo haber aguantado 30 días, pero Daniel decía: no puedo, es que no puedo, tengo una misión. Y se fue Daniel para su habitación y no le importó el decreto del rey. Y cogió y abrió las ventanas que señalaban a su objetivo, a Jerusalén. Y siguió orando, y habían esos envidiosos y lo vieron orando en presencia de su Dios, y lo llevaron ante el rey y le dijeron: mira, rey, hay alguien que ha desafiado tu decreto. Y el rey: ¿quién es? ¿Quién es? Tú has dicho, rey, que tiene que ser echado en el foso de los leones. Sí, es verdad. ¿Quién es? Daniel. Cuando se dio de cuenta que era Daniel, wow, le dolió el corazón y dijo: wow, yo no quería esto. Y empezó por la mañana a mirar los decretos, las leyes, cómo podía librar a Daniel, porque hubo uno que no se olvidó de Dios. Aleluya. Y empezó toda la mañana, toda la tarde, buscando librar a Daniel. Y le dijo el rey a Daniel: no pude, porque el hombre no puede librar al hombre. No pude. Y le dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y van todos encaravanados, todos esos envidiosos. Véalo ahí. Ya hasta aquí llegó Daniel, ese degenerado, que no era sino ese judío, ese hebreo. Lo trataban déspotamente y iban con él rumbo hacia la cueva de los leones, a ese foso. Y lo echaron. Y dijeron los sátrapas esos: aquí está nuestra venganza. Gloria a Dios. Y colocaron una piedra grande, y los príncipes colocaron sus sellos. Y el rey se fue triste. Dice la Biblia que no pegó su ojo. Se preguntaría el rey Darío: ¿será que ese Dios al que Daniel clama tanto se olvidó de él? ¿Será que sí se olvidó de él? Dice la Biblia que se revolcaba como en la cama, no podía dormir, como que creyendo que Daniel ya había sido triturado por los leones. Y se levantó muy de mañanita, trasnochado el rey, y todo mundo lo perseguía al rey. Y se iban todo mundo detrás del rey: quiten la piedra. Y corrieron la piedra. Y dice el rey: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha librado de la boca de los leones. Y había como un silencio, como un silencio. Y los envidiosos criticones aquí en este lado diciendo: wow, ese rey está loco. Nadie puede escapar de la boca de los leones. Nadie. Pero se escucha una voz de adentro: Rey para siempre vive. Mi Dios ha enviado su ángel, el cual selló la boca de los leones. Y aquí estoy en pie, porque yo soy inocente. Yo soy inocente. Aleluya. Aquí hay un Dios que tapa boca de leones por sus fieles, por aquellos que no se olvidan de él. Oh, Daniel sabía que Dios no se iba a olvidar tan fácil. Dios no se iba a olvidar tan fácil.
Y los que fueron allá al foso de los leones fueron sus enemigos. Aleluya. Qué cosa tan extraordinaria. Y tú crees, amigo, yo quiero decirte algo. Si tú le entregas tu vida a Cristo, Él va a pelear por ti. ¿Cuál es ese reyesuelo, o ese leoncito que está por ahí, que te hace la vida a pedacitos? Yo quiero presentarte el león de la tribu de Judá. Yo quiero presentarte el más grande y más alto. Aleluya. Por eso vino el misionero por excelencia. El que no se olvidó de su pueblo se encarnó. Porque se preguntaban: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Y de pronto hacía cuentas el ángel Gabriel: ¿será que me va a enviar a mí? Y Miguel: no, ¿será que a mí? Y él le dice: no, yo mismo que hablo voy a estar presente. Oh, hermano, yo mismo que hablo voy a estar presente. Aleluya. Y vino el misionero por excelencia. ¿Cuál era la pasión de ese misionero? Yo me pregunto, ¿qué tiene el ser humano? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Para que haya movido al Dios omnipotente, para que dejara su trono de gloria y venir a morir en una cruz por ti y por mí. Este cuerpo, este ser humano tiene algo importante. Hay algo importante, porque ciertamente no socorrió a los ángeles que pecaron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, aquellos que tienen fe, aquellos que le dicen al pecado: ya no más. Vino ese misionero por excelencia. Ese sí sabía cuál era su pasión. Hermano, hizo milagros, demasiados milagros. Pero yo quiero que busquemos este contexto de un cieguito. Mire, había un ciego tirado ahí. Yo creo que con hematomas, porque nadie lo ayudaba, con cicatrices de tanto tropezar. Él diría: mi vida es una desgracia, todo mundo se olvidó de mí. Yo quiero ver, yo quiero saber. Me han dicho que el cielo es azul, me han dicho que el campo es verde, me han dicho que las mujeres son hermosas. Quiero casarme. Aleluya. Y ahí estaba, pero dice: mis sueños están entorpecidos por esta limitación. Y con hematomas. Pero hermano, había una algarabía tremenda, porque había una procesión impresionante y el líder era Jesús. Por delante de él había mucha gente y por detrás de él mucha gente. Y por delante, los que iban adelante caminaban y empezaban a hablar y decían: pero ¿te diste de cuenta cómo alivió a esa mujer que tenía ese flujo de sangre? Y el otro le contesta: eso no es nada. Después se metió a la casa de Jairo y resucitó a su hija. Y el otro decía: no, pero ¿qué me dicen de Lázaro después de 4 días de muerto? Aleluya. Y ahí estaba el cieguito. No podía ver, pero podía escuchar. Y empezó a escuchar que por ahí pasaba alguien llamado Jesús.
y empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y todo el mundo: cállate, que te calles. Oye, eres un desventurado, eres un pecador, por algo estás así. Y él dijo: ¿será que el Señor se olvidó de mí? Voy a intentarlo otra vez. Jesús, porque a veces hay que clamar más fuerte, hay que insistir en la oración: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de una el Señor se paró y estaba allí y le dice, y eso es lo que te va a decir el Señor aquí, amigo, en esta noche. Mira lo que le dijo el Señor a ese moribundo, con cicatrices, con hematomas, vuelto nada. Le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor te dice a ti: ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero abrir los ojos, Señor. Quiero ver. Porque mi familia me olvidó, mi mamá, todos. Soy un mendigo. Y tomó el maestro, hizo lodo y le untó en sus cuencas. Y mire lo extraordinario de esto. Ahí estaba el maestro al frente de él. Cuando abre los ojos, no mira el cielo azul, no mira el campo verde, ve el rostro que quiso mirar Moisés. Ve el rostro más grande y más alto y más sublime. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Aleluya. La gracia se derramó sobre él. Aleluya. Vio ese rostro que Moisés algún día quiso mirar. Aleluya. Lo ve un mendigo, uno que no valía la pena. Aleluya. Ahí estaba. Aleluya. Wow. Que el diablo no te diga que Dios se ha olvidado de ti. Cierta ocasión en Medellín estábamos recién bautizados, mi mamá, mis dos hermanos y yo, recién bautizaditos, que es cuando el enemigo quiere tratar de recapturarte, de empelicularte en tu mente, de decirte: tu Dios te ha olvidado. Y ahí estábamos nosotros en Medellín. No teníamos trabajito, sin 5 en el bolsillo, y teníamos que pagar arriendo. Y mi mamá se enfermó gravemente de asma. Ahí estábamos nosotros, ahí los tres. Era un lunes. Y mi mamá se enfermó y era como que del asma, y se puso muy morada y nosotros llorábamos mucho. Y dijimos: Señor, ¿será que el Señor se olvidó de nosotros? Inexpertos en la oración, en muchas cosas, inexpertos. Porque el enemigo lo primero que quiere hacer es recapturarte. Y sin 5 en el bolsillo, sin una EPS. Pero dijimos con nuestros hermanitos, dijimos: ¿saben qué, hermanitos? Vamos a imponer las manos. Hermano, yo tengo que contar esto porque esto es una realidad. Yo no sé Dios cómo nos tomó, pero por nuestro cuerpo pasó un corrientazo, como una electricidad impresionante, y pusimos nosotras nuestras manos sobre mi madre allí muriéndose. Cuando mi hermanito, que no había hablado en otras lenguas, empezó a hablar en otras lenguas. Y mi mamá, que se estaba muriendo, se levanta como un resorte y empieza a danzar en el espíritu. Aleluya.
No estaba tan huérfano. No estaba olvidado de Dios. Dios estaba ahí con nosotros. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Él. No se había olvidado. Yo sé que contigo Dios ha hecho cosas más excelentes. Yo sé que contigo Dios ha hecho cosas extraordinarias. Aleluya. Déjenme terminar con el mensaje, uno de los mensajes de las 7 iglesias. Y este va para ti, iglesia, que eres misionera. Dios no te ha olvidado. Yo quiero decir algo. Cuando tú oras por tus familiares y todo eso, en este mundo tan lleno de maldad, y te metes en la oración, guarda a mis hijos, Señor, y los hijos en la universidad, hay en veces, sin que tú te des de cuenta, que pasas por un callejón sombrío y ahí hay un malhechor que te quiere hacer daño y tú no te has dado de cuenta, pero Dios te ha protegido y te ha hecho, hermano, invisible, hermano, y tú no te has dado de cuenta. Cuántas enfermedades se desarrollan en el cuerpo humano, pero por la oración de esa viejita cansona que te invita al culto, se desarrollan enfermedades que cuando menos se piensa, se dice: tú tienes cáncer. Pero ¿sabe qué? Hay en veces que uno postrado y tiene una enfermedad y uno no se da de cuenta. También sin darse de cuenta, el Señor hace una sanidad poderosa, porque Él nunca se olvida de nosotros y eso no lo va a reclamar Él. ¡Ja! ¿De cuántas cosas nos ha librado? Abriendo mares, cubriendo el sol, como dice la canción. Yo quiero terminar en esta noche con el mensaje a Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de sus 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras. Oiga esto: y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Déjeme un momentico, unos 2 minutos tal vez. Éfeso, esa ciudad de Éfeso, era una metrópoli. Y ahí había un puerto muy famoso donde desembarcaban mucha mercancía, porque era una ciudad bastante interesante. Se dice que era la capital de Asia, y en medio de ese Éfeso había una iglesia. Amén. Pero mire, hermano, has trabajado, sí, incansablemente. ¿Has sufrido? Claro que sí. ¿Has soportado esas cosas? De pronto soportas aquí, de pronto ha habido de pronto unas malos hermanos que se han infiltrado de otras sectas, digámoslo así, que han querido corromper a otros hermanos, y tampoco los has aceptado, los has hallado mentirosos. Pero el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, en ese puerto tan famoso había una ruta obligatoria para los ejércitos romanos y llevar los prisioneros de guerra o los prisioneros al Coliseo romano. Y usted se puede imaginar
¿Qué clase de prisioneros llevaban? No llevaban esos prisioneros que empuñaban una arma, una lanza, una espada, no. Eran los prisioneros, los mártires de Jesús. Mientras que en esa iglesia había, sí, Dios, sí es bueno trabajar a Dios. Le trabajamos a Dios arduamente. Venimos a los programas, hacemos grandes programas, hacemos cosas extraordinarias, todo nos sale bien. Y venimos a los cultos, venimos, vamos, nos fatigamos para hacer carteleras y todo eso. Pero Dios quiere tu corazón. Aleluya. Esto no es, hermano, a veces se vuelve esto mecánico, que sí, que venimos a la iglesia y vamos y gloria a Dios y como me salió el culto de bonito. Pero el Señor no quería eso. El Señor, has dejado tu primer amor, de cómo clamabas al principio, de cómo orabas y te humillabas hasta que yo, aleluya, te respondía. Has dejado todo eso, iglesia. Vuelve a tu primer amor. Aleluya. Y mira este contraste. Algunos hermanitos yendo de pronto para la casa de un hermanito a orar, donde hacían las reuniones en Éfeso, mientras que desembarcaban a otros que iban encadenados, sentenciados a muerte por causa de Jesús. Unos aquí sí, entretenidos en el trabajo y todo esto, en la iglesia, sí, no es malo, pero hay una cosa mejor: Dios. Y estos en esta comodidad, y como que sí hacían las cosas bien y en su comodidad, mientras que habían unos que estaban yendo ya rumbo al Coliseo romano, donde ellos clamaban que no iban a negar el nombre de Jesús por nada. Familias completas desfilaban, aleluya, familias en las cuales había ese amor ferviente. Gloria al Señor, el primer amor, gloria a Dios. Ahí estaba una iglesia cómoda, pero ahí también había unos capturados que no querían acomodarse, que querían ir más allá, no querían negar el nombre de Jesús. Ellos no se olvidaron de Jesús. Colócate de pie. Hay hermanos que llega diciembre y hasta ahí llegó su fe. Daniel fue inquebrantable en su fe. No se dejó dominar tan fácil. Hay veces que la adversidad a ti te va a querer doblegar, pero yo quiero decirte algo. Aquí hay un Dios que todo lo puede. Yo nunca me olvidaré de ti. En las manos te llevo esculpido. Oh, aleluya. Aunque olvide el mundo, aunque se olvide todos de ti, yo nunca me olvidaré de ti, iglesia. Amigos que están aquí, Dios está en este lugar para decirte que te ama con amor eterno. Por tanto te ha prolongado su misericordia. Yo nunca me he olvidado de ti. Yo nunca me he olvidado de ti. Yo no sé, siento decir algo. Si hay hermanos que de pronto llegaron al culto y dijeron: hoy va a ser mi último culto,